Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. Comenzamos tema, la trigonometría. Nuevamente, como pasaba con los logaritmos, es un nombre que asusta, lo reconozco. Pero no deberíais asustaros. Es un tema importante, pero no es un tema difícil si seguís los consejos que os voy a dar a continuación. Es un tema importante porque no solo en matemáticas vamos a tener trigonometría, sino sobre todo en física. En física, la trigonometría es una herramienta esencial para poder entenderla y poder desarrollar todos los conocimientos. Mi consejo principal en esta parte de trigonometría es que os sepáis la teoría. No estoy hablando solo de que entendáis la teoría, que por supuesto es necesario, sino hay que sabérsela. No hay que fallar las fórmulas. Si fallamos las fórmulas, aquí no hacemos nada. Pero por contra, si no sabemos las fórmulas, los ejercicios terminan saliendo. Por tanto, hay que estudiarse la teoría, repito, aprendérsela. Así pues, tras estos consejos iniciales, nos ponemos manos a la obra. ¡Vamos allá! Trigonometría es una palabra griega que se compone de trigonón, que es triángulo, y metrón, que es medida. Así lo que vamos a hacer va a ser la medida de los triángulos. Y para saber medir triángulos, lo primero que tenemos que aprender es a medir ángulos. Ángulos vamos a poder medir en grados sexagesimales, centesimales y radianes. Los grados sexagesimales son los que conocéis de siempre, en los que un ángulo recto vale 90 grados, un ángulo llano 180 y una vuelta completa 360. Y en los cuales un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. O sea, los de siempre. Los grados centesimales se utilizaron sobre todo en operaciones a pie de campo, como ingenieros, para evitar el problema que tienen los grados sexagesimales, y es las operaciones. En los grados sexagesimales es complicado sumar o multiplicar directamente sin calculadora. Por tanto, debido a eso, están en desuso. Y por último, tenemos los radianes. Los radianes comparten la misma ventaja de los grados centesimales, y es que es una medida decimal, y son los que más vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte de funciones. Para que todo el mundo lo entienda, un radián es el ángulo que se forma aquí, cuando en un sector circular es como una pizza, un trozo de pizza o un quesito, cuando en un sector circular el arco es igual que el radio. En ese momento eso se llama un radián. Por tanto, tenemos tres maneras: grados sexagesimales, centesimales y radianes. En nuestro caso, grados sexagesimales y radianes. Los grados sexagesimales en la calculadora aparecen como deg. Cuidadín con esto. Deg, no gra. Gra son grados centesimales y aquí podemos tener problemas. Por contra, los radianes aparece como rad. Ahora vamos a aprender cómo pasar de grados sexagesimales a radianes y de radianes a grados sexagesimales. Una vez que sabemos las unidades de medida de ángulos, vamos a ver qué relación hay entre ellas. Lo primero que deberíais saber es que 2 pi radianes equivale a 360 grados, o lo que es lo mismo y viene mucho mejor, pi radianes equivale a 180 grados. En principio, los que quieran simplemente quedarse con esto es lo importante. Los que quieren entender por qué, pues que sigan escuchando. Esto es porque, según hemos comentado, cuando el ángulo es de un radián, el arco coincide con el radio. Es decir, si esto es r, esto es 1. Pero claro, si el ángulo fuera, si el arco, esta birria que me ha salido, fuera 2r, lógicamente el ángulo sería 2 radianes. Entonces, cuando lo que nosotros tenemos, ojo al huevo, es una circunferencia, sabemos que esto es 2πr. Por tanto, el ángulo será, que crece de manera proporcional, será 2 pi radianes, porque el arco y el ángulo crecen de manera proporcional. Vamos con una serie de ejemplos de cómo intercambiar unidades, es decir, cómo pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Es más fácil esto último, pasar de radianes a grados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pasar 75 grados, entonces lo que hay que hacer, veremos otra manera que es quizá un poco más elegante, pero la primera, la de emergencia, por si acaso no se os ocurre, es nuestra querida amiga la regla de 3. Si 180 grados son pi radianes, pues claro, 75 serán x radianes. Entonces, despejando la x es 75 por pi partido por 180, que simplificando entre
15 sale 5pi partido por 12. Entonces, esta es la primera opción. La segunda opción, que a lo mejor es un poquito más tener claro la cuenta, es pues, 180, pues pi. 30, pi sextos. 15, pues la mitad, pi doceavos. Y como 75 es 5 veces 15, pues 75 pues son 5 pi doceavos. Así, haciendo un poco cuentas, también termina saliendo. Ahora vamos a hacer lo contrario, que es pasar de radianes a grados. Es decir, tenemos pi cuartos radianes. ¿Cómo se pasa a grados? Bueno, pues esto es más fácil, sabiendo que pi equivale a 180, basta poner aquí 180 partido por 4 y claro, la división nos da 45 grados. Como veis, un poquito más sencillo. Bueno, y por si acaso no os queda suficientemente claro, vamos con las definiciones importantes. Aquí las llamamos super, mega, hiper importantes. Entonces tenemos un triángulo rectángulo y en los triángulos rectángulos y solo en los triángulos rectángulos los lados tienen nombres especiales. El que está enfrente se llama hipotenusa, enfrente del ángulo recto, y los que forman el ángulo recto se llaman catetos. Pero si tomamos uno de los ángulos agudos, los catetos también los podemos distinguir. Este de aquí va a ser el cateto opuesto a alfa, porque está enfrente, y este va a ser el cateto adyacente a alfa, porque está al lado. Claro, si lo hiciéramos con beta, pues la cosa sería al revés. Este sería el opuesto y este de aquí sería el adyacente. Bueno, pues con estas ideas se define el seno de alfa como el cociente, como la razón, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Eso sería el seno de alfa. Cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de alfa sería la división del cateto adyacente entre la hipotenusa. Mientras que la tangente de alfa sería en este caso la división de los catetos. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas definiciones son esenciales, mega importantes. Todo lo que puedo decir me quedo corto. Las que vienen a continuación, pues no lo serán tanto. Bueno, las cosas con un ejemplo se entienden mejor. Vamos con este ejemplo, en el cual tenemos este triángulo, que sabemos que es rectángulo porque se cumple el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sale 5 al cuadrado. Entonces podemos aplicar las razones trigonométricas. La primera de ellas, el seno de alfa, que es el cateto opuesto a alfa, que es 3, partido por la hipotenusa, que es 5. Por tanto, sale 3/5. El coseno de alfa es el cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Por tanto, 4/5. Mientras que la tangente sería el cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto de alfa, repito, es 3, el adyacente es 4, por tanto sería 3/4. Claro, si nosotros cambiamos el ángulo, pues también cambian las razones trigonométricas. Por ejemplo, si nosotros calculamos ahora, pues yo qué sé, el coseno de beta, que es el cateto adyacente a beta dividido entre la hipotenusa, el adyacente a beta en nuestro caso es 3, ya no es 4. Es 3. La hipotenusa sigue siendo 5. Por tanto, esto queda 3/5, del mismo modo. Y al contrario que las anteriores, a estas las llamo super menos importantes. Estas definiciones son mucho menos importantes. De este modo, se define la cotangente de alfa como la inversa de la tangente, 1 partido por la tangente de alfa. Se define la secante de alfa como 1 partido por coseno de alfa, por tanto la inversa del coseno, y la cosecante de alfa como 1 partido por seno de alfa, en definitiva, la inversa del seno. Venga, vamos a darle sitio, aquí una, aquí otra y aquí otra. Y claro, la manera de calcularlo pues es bastante sencilla. Si yo sé que el seno de alfa es 2/3, pues claro, la cosecante, que es su inversa, lo único que hay que hacer es darle la vuelta a la fracción. Sería 3/2. Y así con todas. Por tanto,
Bastante fáciles de calcular si sabemos el seno, coseno y tangente, pero mucho menos importantes. Bueno, chicos, chicas, esto ha sido todo por ahora. Prefiero no hacer un vídeo demasiado largo, porque si no va a ser bastante pesado. Entonces con esto terminamos la primera parte. Os espero en la segunda parte. Pero para esa segunda parte tenemos que tener clara esta primera, o sea que miradlo varias veces, porque la trigonometría, como he comentado al principio, no es difícil, es importante. Si os aprendéis la teoría, la cosa va a ser muchísimo más sencilla. Os espero en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.